En el Derribando Mitos de hoy vamos a contar una historia que seguramente la escuchaste si vivís en el centro de Argentina. Durante años y hasta décadas perduró en el imaginario colectivo una historia que daba cuenta de un plan macabro y a la vez sorprendente. Una combi que recorría muy despacio las calles de Argentina en busca de chicos a los cuales les extraía los órganos. Esa combi era una Renault Traffic blanca y que llegó a provocar una especie de psicosis colectiva en toda la gente. Muchos adultos llegaron a no permitirle a los chicos salir solos a la calle por temor a que la camioneta apareciera y que los secuestrara. El objetivo era sacarle partes de su cuerpo, o sea, el clásico tráfico de órganos. Ese argumento se fue tomando cada vez con más fuerza, empezó a pasar el tiempo y gracias a algunos supuestos testigos todo crecía cada vez más y más, y además se podía empezar a trazar un recorrido por los barrios donde aparecía, por ejemplo, Flores, después Boedo, después Caballito, después Pompeya, Retiro y después llegó hasta La Plata. Todo formaba parte de un relato que se iba acrecentando hasta convertirse en una gran bola de nieve y traspasarse de generación a generación y de persona a persona. Algunos directamente aseveraban que un chico había sido encontrado muerto sin los órganos, pero con plata en el interior de su cuerpo. Otros también decían que eran dos estudiantes, otro que habían sido secuestrados a la salida de la escuela. A veces se hablaba de una nena también que había sido encontrada. Iba modificándose la historia. Bueno, la clásica leyenda urbana que uno va adaptando según su punto de vista, pero todas coincidían en algo: que había una combi blanca. La Traffic surgió por primera vez más o menos a fines de la década del 2000, con algunos relatos que surgían de la zona del Bajo Flores. Varios decían que buscaba la combi a los chicos que eran adictos a la pasta base y como estaban medio zombies, medio boleados, los reventaban a trompadas, los dejaban ensangrentados en alguna vereda y bueno, los subían ensangrentados a la camioneta y le robaban los órganos. Y encima en esa época empezó a surgir el furor de Facebook en Argentina y bueno, después el WhatsApp y todo se fue generando y contando. Los ocupantes de la Traffic raptaban a los chicos y le robaban los órganos. Pero todo esto tuvo un tope en el año 2017. El mito de la Traffic blanca fue considerado por el gobierno. La procuradora Alejandra Gils Carbó resolvió crear una comisión especial que iba a trabajar durante 3 meses para investigar el tema, integrada por distintos fiscales. En realidad había una complicación porque no era que tenían que buscar a la Traffic blanca o desentramar toda una organización de tráfico de órganos, sino que lo que tenían que hacer era ver si el mito era verdad en definitiva. Lo que sí pudieron descubrir que la Traffic había aparecido en 34 episodios diferentes, desde Doc Sud y Avellaneda hasta Vicente López. Si no es de acá de Argentina, desde zona sur hasta zona norte, recorría todos los lugares. Algo que llamaba mucho la atención era el origen de los casos, porque algunos llegaban por investigaciones preliminares, otros habían sido por la línea 145 de denuncias, otros te hablaban de la avenida Santa Fe, otros venían directamente de las redes sociales, que obviamente no eran denuncias oficiales. En 23 casos, los familiares de las víctimas habían denunciado intento de rapto. De hecho, solamente 2 dijeron haber sido raptados por unos minutos, y en 13 de esos 34 casos se hacía referencia a la Traffic blanca. Pero después, investigando, se descubrieron testimonios de algunos testigos que en realidad decían que no era una Renault Traffic, sino que era una Renault Kangoo, que es un utilitario un poquito más chico, o si no, un Fiat Fiorino, que también es un utilitario más pequeño que la Traffic. Después, el resto de los vecinos no aportó absolutamente nada. Lo que sí se empezó a decir que por ahí era una estrategia de los narcos para espantar a los rivales. Encima, ¿a qué llevó todo esto? A que apareciera algún que otro nabo que creaba perfiles en broma haciéndose pasar por la Traffic blanca. Estamos hablando de perfiles en Facebook que decían: te voy a robar los órganos. Bueno, siempre hay algún nabo para estas situaciones. Pero ¿qué pasó? Que hubo un llamado que diferenció a todos los demás. Ocurrió el 8 de abril del 2016, cuando una mujer denunciante pudo aportar por fin
la matrícula. Llegó a ver la patente, algo que no sucedía en casos anteriores. El dato parecía resolver todo el mito de la Traffic Blanca, pero no. Se determinó que la camioneta pertenecía a Gendarmería. Una semana después, la propia fuerza informó esto, detalló cómo era el furgón, que después lo cambiaron de zona justamente para evitar conflictos, pero era usado para tareas administrativas. Casi al mismo tiempo aparecieron algunas denuncias de grooming también, porque algunos vecinos decían que nenas y adolescentes bolivianas de aproximadamente entre 12 y 17 años habían sido contactadas por adultos en internet con perfiles falsos de Facebook con el objetivo de ganarse la amistad y poder abusar sexualmente de ellas. ¿Qué tiene que ver esto? Que en algunas de estas denuncias comenzaron rumores sobre utilitarios blancos que secuestraban a menores en la zona. Antes de derribar el mito, vamos a especificar algunos casos. Por ejemplo, en José Cepaz hubo una paranoia muy grande que duró casi 3 meses. Una psicosis colectiva. Empezó a decirse con una ola de rumores que habían muerto 2 chicos. Otros decían que había sido una nena que había sido encontrada en un río. También se llegó a decir que en Luján, cerca de la Ruta 5, había un nene tirado al costado de una zanja. En San Miguel, también provincia de Buenos Aires, corrió con fuerza la versión de que la combi había sido interceptada y perseguida por algunos patrulleros y que el conductor terminó suicidándose, pero la verdad, si es cierto o no, no se sabe. También hay un caso en Zárate en el cual en lugar de una combi blanca se hablaba de un auto rojo y que merodeaba cerca de las escuelas para ver a quién podía secuestrar. También a través de las distintas webs se llegó a hablar de una mafia peruana que estaba dedicada al tráfico de órganos, pero la verdad que no había ninguna denuncia. En algunos casos hay una versión también en José Cepaz que se decía que había punteros políticos que habían creado el mito justamente para desestabilizar al intendente de turno en materia de seguridad. No sé, puede ser como no. Y la verdad que se generaban distintos grupos de personas que iban a protestar a las distintas comisarías pidiendo seguridad y tranquilidad. Bueno, vamos a derribar el mito. Yo como argentino esto lo escuché y también lo escuché en la escuela, que varios de los chicos tenían la inquietud, que los padres estaban preocupados y en su momento se generó una gran psicosis colectiva. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué yo creo que esto no existe? Sí puede ser que algún utilitario blanco haya secuestrado a alguien alguna vez, bueno, no sé, pero el mito de la combi blanca para mí no es cierto. Pero ¿en qué me baso? Primero, el mapa del acecho que se había trazado, sí, está bien, puede ser, pero nadie nunca había podido hablar de una patente. Bueno, sí, en el caso de la Gendarmería, pero nadie había dado un dato preciso sobre alguna otra patente o alguna otra característica de la Traffic, si tenía algún sticker, si decía Traffic, si tenía el nombre, el color de guardabarro, alguna marca. Nadie había podido decir nada. Después, hubo una consulta al presidente del INCUCAI, el doctor Alberto Maceira, que dijo que no existía en el país ninguna denuncia de ningún registro de desaparición de alguna persona para extracción de órganos. O sea, para él también era un mito, y mucho menos denuncias sobre combis blancas. Después, hablábamos del comité que se organizó y que encontró 34 denuncias distintas. Bueno, en ninguno de los 34 episodios alguien fue secuestrado. Y las denuncias que decían que la Traffic merodeaba las escuelas, bueno, ¿qué se hizo? Se fue a entrevistar a los docentes. Ningún docente había visto nada. Bueno, esto no quiere decir que la Traffic no existiera, pero entonces, ¿qué se hizo? Se consultó también a la Procuraduría para el Combate de la Trata y la Explotación de Personas, el Protex, que tenía datos precisos sobre los secuestros para tratas de personas y en ninguno se había producido un secuestro en una Traffic blanca. Y de los más de 8.700 llamados que habían recibido a la línea 145 desde el 2014, solamente en 12 se mencionaron vehículos de tipo utilitarios como parte del hecho. También se suma a esto lo que dije antes, que la única vez que se logró ver la patente, acá la tengo, la patente 058 es el número, pero bueno, no la digo por las dudas, pertenecía a Gendarmería, se usaba para las tareas de prevención criminal y bueno, después se terminó reemplazando justamente por esta viralización del rumor. A su vez, desde Gendarmería aportan que todo esto puede haber sido una estrategia de los narcos para sacarse de encima
a la gendarmería y poder actuar con tranquilidad. La verdad que nada de esto se descarta. Bueno, para pasar en limpio, para mí puede haber existido algún delito cometido con algún utilitario blanco o con una Renault Trafic blanca, pero no creo que haya una camioneta que ande buscando chicos para sacarle los órganos y encima que sea una Traffic blanca, porque honestamente podrían cambiarla y seguir con su tarea clandestina en tranquilidad. Repito, para mí todo esto fue un mito urbano. Igualmente banco a los vecinos y apoyo el reclamo por seguridad. Bueno, así pasaba una nueva emisión de Derribando Mitos, el de la Traffic Blanca. Nos vemos en el próximo video.